Muy buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por venir a este podcast. Muy bienvenido. Gracias, Gustavo. Un agrado estar contigo y con las personas que nos están acompañando además en esta transmisión. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo llegas hoy a la entrevista? Bien, fíjate, la verdad es que estoy bien animado, haciendo hartas cosas. Bueno, yo soy abogado, me dedico a temas penales, ambientales, básicamente, con hartos proyectos en ese sentido. Además, bueno, también hay otra cosa, otros ámbitos donde también me desarrollo, que es el tema de las comunicaciones, específicamente con Frey Stock. Tenemos un programa que hacemos semanalmente que para mí es un agrado además, en Vía X, ¿no? Donde tratamos de alguna manera de revelar, ¿no? Casos de corrupción, básicamente, ¿no? Irregularidades. Yo creo que eso es importante para que las personas estén informadas. Y también lo hacemos de una forma, en un tono, ¿no? Que lo que busca es tratar de enganchar a personas que habitualmente no están interesadas, fíjate, en la actualidad, Sí. que sienten que la política, ¿no? Es algo lejano, que el debate acerca de cosas de interés público también no les pertenece, siendo que es al revés, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las causas de la degradación un poco del debate público, ¿no? Este alejamiento de gran parte de la ciudadanía precisamente a lo que son los temas de actualidad. Ni siquiera mucha gente sabe exactamente qué es lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de enganchar a esas personas de repente con algo de humor, haciéndolo en un tono más irónico y no tan, digamos, grave, para decirlo de alguna forma, solemne, también nos permite enganchar con la gente, con personas que, como te digo, habitualmente no vería este tipo de programas, o no estaría, digamos, al tanto de estos hechos, digamos, ¿no? Y de repente se van a empezar a interesar acerca de lo público, ¿no? Y de repente van a empezar a participar, y de repente van a ser más críticos al momento de elegir. Y bueno, también desarrollamos ese programa con ese sentido. Así que en esas cosas ando en términos generales. Oye, Mauricio, y explorando un poco esa faceta comunicadora que tú tienes. Hablamos ahora antes de cámara, o sea, antes de salir al aire, de que tu sección en el programa de Freddy se trata sobre hablar de temas de corrupción. Y has logrado sostener esa sección durante muchos años. ¿Qué crees tú? ¿Qué análisis haces al darte cuenta de eso? Bueno, la verdad es que, bueno, durante muchos años se decía Chile no es un país corrupto, somos distintos, ¿no? La casa bonita en el mal barrio, haciendo referencia a Latinoamérica y otros casos, ¿no? De países que tenían una corrupción desatada. Y nosotros nos veíamos a nosotros mismos como algo distinto, pero finalmente no era tan así, ¿no? Yo creo que esto empezó de alguna manera a quedar al descubierto con los casos de financiamiento ilegal de la política. Yo ahí fui abogado querellante en los casos de SQM, Penta, Corpesca, y se empezó a develar toda esta trama, ¿no? Y eso fue generando también el interés de las personas de saber, bueno, hasta qué punto llegaba esto. Y efectivamente nosotros hace 7 años ya empezamos a ver si es que podíamos hacer una sección, ¿no? En el programa de Frey Stock. Se suponía que iba a ser una sección semanal donde íbamos a ver casos de corrupción. Pero yo en su momento planteé que íbamos a tener un problema porque era difícil mantener una sección semanal por mucho tiempo con casos de corrupción. Sí. Bueno, resumen, llevamos 7 años continuos, nos quedan temas afuera y la verdad que tenemos mucho por delante, así que claro, se da cuenta un poco de que esa impresión, ¿no? Que se tenía y que también de alguna manera era, yo te diría, levantada por los medios de comunicación, ¿no? Que de alguna manera también estaban de alguna forma, ¿no? Pauteados por grandes grupos económicos que a su vez participaban en hechos de corrupción. La verdad que es una narrativa que yo creo que ya no existe. Claro. ¿Qué pasó en Chile en los últimos años que explotan estos casos de corrupción, donde todos nos enteramos de la corrupción en la política? ¿Crees tú que es algo que se destapa ahora, pero que siempre ocurrió? ¿Cómo es tu análisis frente a esta explosión de casos de corrupción? Bueno, yo te diría que algo que siempre ocurrió, ¿no? Estaba ocurriendo, estas redes de corrupción, por ejemplo la de SQM, la de Penta, ¿no? La de Corpesca, eran redes que se estuvieron desarrollando durante largo tiempo, donde ellos capturaban a personas de los partidos políticos que a su vez, ¿no? Tienen la posibilidad de ocupar cargos dentro de la administración del Estado, ¿no? Y también en el Congreso. Entonces, a través de estas redes, ¿no? Ellos tenían la posibilidad
de poder generar normativa, políticas que les fueran beneficiosas a ellos con prescindencia de lo que es el interés general, ¿no? Y yo creo que estos casos empezaron a estallar, y siempre estallaron por casualidad, fíjate. Esto es bien llamativo, no fue la labor fiscalizadora de los órganos del Estado los que finalmente ayudaron a destapar esto, sino fueron cosas muy incidentales. El caso Penta, que es como el Big Bang, ¿no?, de todo esto, por lo menos los grandes casos de corrupción que se han conocido durante las últimas décadas, fue a partir de una pelea entre un gerente del Grupo Penta y los dueños del Grupo Penta, ¿no? El gerente Hugo Bravo fue a pedirles ayuda de una manera muy, digamos, enfática a los dueños del Grupo Penta. Y los dueños del Grupo Penta, como buenos patrones de fondo, se ofendieron de que un empleado, ¿no?, les hablara de esa forma y lo mandaron a buena parte. Y como retribución, ¿no?, Hugo Bravo empezó a hablar acerca de la forma como financian la política. Y a partir de investigar a los financiados, se empezó a descubrir de que no solamente habían facturas falsas de Penta, sino también de SQM. Wow. Y después que habían facturas falsas de Corpesca. Oye, y varios grupos económicos los cuales no fueron investigados, porque ahí empezó a operar precisamente esta red que tiene capturado a una parte importante del Estado y que finalmente hizo de que estas causas se acotaran en un primer momento para que no se ampliaran a otros grupos económicos y después se fueran desmantelando para garantizar, más que impunidad, fíjate, yo te diría que no se esclareciera la verdad de todo lo sucedido, ¿no? Ya, sí. Yo te diría que ese es el tema, porque el proceso penal en una democracia, su objetivo tiene que ser, primero, esclarecer la verdad, ¿no? Y solamente una vez esclarecida esa verdad, tú puedes establecer o descartar responsabilidades penales. Pero acá no se quería que se revelara cuál era la extensión de la red de corrupción, por ejemplo, de SQM, quienes integraban esa red. Y eso se logró a partir de lo que fue esta operación de impunidad, articulada desde el Senado, después ejecutada por el fiscal Jorge Abbott, para los efectos de que finalmente, insisto, no se esclareciera toda la verdad de lo sucedido. Es una lección dura que se ha aprendido, no sé si se ha aprendido, y tampoco, bueno, me corrijo, quizás no sea ni siquiera una lección. Eso se va a poner a prueba ahora con lo que vaya a ocurrir con el caso de Luis Hermosilla, ¿no? Increíble ese caso. ¿Cuál es la lectura que haces tú? Porque de hecho también este caso se da a conocer por una suerte de casualidad, si uno podría decir, esta reunión que grabó alguien. Sí, por Y Leonardo de ahí se Villalobos. empieza a aparecer todo, luego le toman el celular y ahí aparece nueva información. Pero pareciera que Hermosilla era de los grandes titiriteros que estaban ahí en las sombras y que se remueve su poder. Hay un terremoto ahí. Claro. Mira, de nuevo, sí, eso también da para reflexionar, ¿no? El Estado tiene órganos de fiscalización que tienen que hacer una labor preventiva, ¿no? Pero finalmente el caso Hermosilla no estalla porque la unidad de análisis financiero hizo un reporte de algo raro, el Servicio de Impuestos Internos descubrió algún movimiento extraño, ¿no? O algún grupo, no sé, de inteligencia de los órganos del Estado pudieron revelar algún antecedente que fuera un indicio de algo más. Acá fue algo tan burdo como que una persona, Leonardo Villalobos, una abogada, grabó una conversación donde Luis Hermosilla se habría estado poniendo de acuerdo con Leonardo Villalobos y con el dueño de una empresa denominada Factop para los efectos de pagarle coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Si ella no graba esto, y peor aún, si ella no manda esto, ¿no?, a una de las personas que era también propietario de esta sociedad, quien se estaría considerando de que en esa reunión estaba siendo traicionado. Y si la señora de esa persona no decide mandar esto a CIPER, oye, mira, tendríamos a Luis Hermosilla operando, tendríamos a Ángela Vivanco en la Corte Suprema, tendríamos al exdirector del servicio de la PDI, no el señor Sergio Muñoz Yáñez, quien era el informante finalmente de Hermosilla y que estaba en la dirección de la PDI. Tendríamos al ministro Ulloa, tendríamos a la ministra Sabaj funcionando. Todos ellos estarían ahí como si nada
si es que esto, algo tan pedestre como una rencilla interna, ¿no?, entre socios, y la decisión de la mujer de uno de los socios de mandar esto a la prensa no se hubiese concretado. Entonces, al final, todos estos grandes casos de corrupción estallan por casualidades, ¿no? Y eso habla muy mal también del Estado de Chile. Sí, sí. Obviamente. ¿Qué crees tú que se puede hacer en torno a eso? Bueno, yo creo que lo que se debe hacer es que los órganos que están a cargo de la persecución de estas conductas realicen su trabajo. Insisto, lo primero es que se esclarezca la verdad de lo que sucedió. Bien, en el caso Hermosilla, ¿cuáles eran los miembros de esta red? Dentro del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, en las policías. Ahora, Luis Hermosilla era un instrumento, ¿no? Él tenía esta red, pero no la ocupaba para sí mismo, la ocupaba para sus clientes. Bueno, ¿en beneficio de quién la ocupaba? Hay que recordar que se estableció que Sergio Muñoz Yáñez, el exdirector de la PDI, le entregaba información reservada a Luis Hermosilla de investigaciones penales que involucraban al entonces presidente Sebastián Piñera, en un contexto donde Luis Hermosilla era empleado, trabajaba, asesoraba al Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera cuando Andrés Chadwick, el primo de Sebastián Piñera, era el ministro del Interior. Entonces ahí tú ya tienes una línea. ¿A quién servía esta red, no? Finalmente. Pero la idea es que se pueda develar, ¿no? Que se pueda establecer, que se pueda definir esto, que se dé a conocer. Y después se verán si hay responsabilidades penales o no. Pues ni siquiera hemos llegado en Chile a la posibilidad que este tipo de redes se puedan revelar en toda su magnitud, ¿no? Con señalamiento claro y preciso de sus integrantes y cuál era el rol que tenía cada uno de ellos. Lo que da cuenta que finalmente, claro, nuestra democracia, de nuevo, ¿no?, es a media en muchos sentidos, porque el fundamento de un sistema democrático también involucra de que se persigan de una forma ejemplar, efectiva, real, los graves hechos de corrupción que se han cometido por altas autoridades y grandes empresarios. Sí. Mauricio, y observando el futuro, ¿tú eres más bien optimista, pesimista? Te lo pregunto porque si miramos a nuestros vecinos, existe mucha corrupción, tenemos muchos presidentes de la región en prisión preventiva, arresto domiciliario, por diferentes razones. Pero pareciera que hay una constante en Latinoamérica y que de develación de la corrupción, como que estuviera saliendo a la luz en muchos sentidos. Y lo cual, por un lado, es bueno, porque uno dice, bueno, al menos no está bajo tierra, sino que aparece. Pero pareciera que tampoco los gobiernos hacen los esfuerzos necesarios para, mirando al futuro, tener acciones que den señales de mano dura, no sé cómo decirlo. Claro. ¿Cómo ves tú eso? Lo que pasa es que la sanción penal tiene un efecto que es muy importante, porque si no se desdibuja, ¿no? Se dibuja la misma existencia de un sistema de sanciones, ¿no?, de la naturaleza, de la envergadura que establece el derecho penal, ¿no?, que tiene que ver con que la pena, ¿no?, tiene que generar efectos, ¿no?, y tiene que generar a lo menos un efecto de prevención, ¿ya? De prevención en cuanto a que no solamente la persona que ha cometido el delito en concreto no vuelva a repetir una conducta delictual, sino también un efecto de generar una señal, tiene un efecto simbólico en cuanto a señalarle a las personas, oiga, ¿sabe qué? Si usted comete alguna de estas conductas, a usted no le va a ir bien, le va a ir mal, ¿no? Usted puede ser descubierto y usted va a ser sancionado. Entonces, en ese sentido, no es conveniente que usted ande coimiendo funcionarios públicos, que arme una red de corrupción al interior del Poder Judicial, que, bueno, se aproveche de cargos públicos para beneficiarse patrimonialmente, porque, no, mire, todos estos casos acá hay sanciones, son sanciones que son concretas, ¿no? Y con eso se genera el efecto preventivo. El problema es que si tú ves casos donde existen evidentes situaciones de corrupción, donde el sistema de persecución penal sencillamente los deja en la completa impunidad o hay una sanción menor, entonces el mensaje es absolutamente contrario. El mensaje es decir, mire, ¿sabe qué? Si usted comete estas conductas en el caso eventual y extremo que lo lleguen a descubrir, entonces a usted básicamente no le va a pasar nada o muy poco. Entonces el beneficio de cometer el acto ilícito es mayor, ¿no?, a la posible sanción.
bajo la hipótesis ya muy extrema que lo lleguen a pillar. Entonces, ese es el problema, ¿me entiendes? Y eso va socavando las bases del funcionamiento de un Estado, ¿no? Y también va socavando, por lo tanto, el Sí. funcionamiento de una democracia, porque también la ciudadanía empieza a perder confianza en las instituciones. Ese es el problema. Ese es Sí, el pues. gran problema de esto. Ese es un gran problema. Y ese es un problema de varias naturalezas, porque por una parte vas alejando a las personas para que participen. ¿Ya? No basta con que tú establezcas un voto obligatorio para que la gente participe. Porque la gente, si va con voto obligatorio, va a ir de mala gana a votar por gente, por quienes no creen. Entonces lo que va a ocurrir es que eso, ¿no?, va de alguna manera a beneficiar a los discursos que son más extremos, a los discursos que son relativamente vacíos, populistas, ¿no? O derechamente a el voto nulo, ¿no?, o en blanco. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando tú empiezas a escuchar la argumentación de actores políticos que forman parte de un sistema sobre el cual existe la impresión, ¿no?, de que es corrupto, que no va a solucionar realmente un problema, ¿no?, los problemas tuyos que tú estás viviendo el día a día, entonces eso le hace muy mal a la democracia y va generando el riesgo de estos, digamos, populismos mesiánicos, de ser capturado, digamos, por un caudillo. Y hemos visto lo que ocurre también en otros países, ¿no?, donde eso va generando peligros muy severos para la democracia. Entonces, y también otra cosa, y eso tiene que ver contigo también, de qué manera también se aleja la posibilidad que personas que quieren participar del sistema, ¿no?, lo hagan derechamente, ¿ya? Porque en el fondo, si hay alguien que quiere aportar, que tiene una representatividad, que quiere, digamos, integrar estos órganos del Estado, ¿hasta qué punto, digamos, hacerse parte de esto, ¿no?, es algo que te pueda convocar realmente? Claro. ¿No? Entonces hay mucha gente que prefiere hacer otras cosas, ¿no? Y no participar en política. Y se pierde gente valiosa, ¿no? Personas que pueden efectivamente hacer un aporte, airear un poco, ¿no?, esta pieza tan, digamos, oscura y media nauseabunda Sí. que es la política hoy día en Chile. Y bueno, eso también es un problema. Y todo se basa en que las instituciones del Estado, la gente observa que no están funcionando, por lo menos respecto de aquellos sectores que tienen algún tipo de, digamos, cargo, posición de poder más relevante en nuestro país. Exacto. Oye, Mauricio, hablemos un poquito de eso. ¿Cómo, pasando a otra faceta tuya, quizás más política, bueno, considerando que todo lo que estamos hablando es político, Sí, todo es política, al final, ¿no? Eso, pero cuando eso entraste así. al ruedo político, en la convención, siendo independiente además, cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno, es una experiencia agridulce, la verdad. Bueno, yo fui asesor legislativo en el Senado durante 12 años. Ya. Entonces, la verdad que yo ya manejaba un poco qué es lo que ocurría al interior del Congreso, ¿no?, y las lógicas en que se tomaban ciertas decisiones, más allá de que mi labor siempre era más bien de hacer una asesoría jurídica en términos de redacción de normas, ¿no?, cómo llevar, digamos, a un texto de una manera adecuada determinadas ideas que se planteaban por quienes tenían la representación de la ciudadanía en estos cargos parlamentarios, ¿no? Entonces, yo ya veía eso es lo que me agradaba, esa parte me interesaba. Bueno, y se da la situación, ¿no?, de que única en la historia, y que yo creo que va a ser muy difícil de repetir, por lo menos en los mismos términos, de generar, digamos, una instancia de participación amplia para los efectos de poder hacer una propuesta de nueva constitución. Entonces, Sí. ahí, bueno, yo dije, ok, me entusiasmé. Yo había trabajado mucho con parlamentarios de la zona de la Patagonia chilena, una zona que conozco muy bien, y también, digamos, redactando proyectos de ley, conociendo la realidad, ¿no?, y los desafíos muy particulares que tiene nuestra Patagonia, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, yo dije, bueno, voy a ir de candidato a la región de Magallanes, una región maravillosa, ¿no? Un lugar único no solamente en Chile, sino en el mundo, ¿no?, con una riqueza natural y humana, histórica, realmente maravillosa. Y bueno, esa fue la parte bonita del tema, ¿no?, que hicimos una campaña. En ese momento uno podía armar listas de independientes, entonces la verdad que no tuve que someterme a tener que ser
fichado por una coalición política, ¿no? Que como tú bien puedes haber constatado, generalmente no toman decisiones, muchas de ellas, a partir de objetivos más globales, sino lo que habitualmente ocurre es que se ven cuotas de poder, ¿no? Eso es bien singular. Cada partido o coalición tiene una cuota de poder en el Congreso, internamente cada grupo, ¿no? Al interior de las coaliciones políticas tiene sus propias cuotas, al interior de los partidos los caudillismos tienen cuotas y cada uno está tratando de cuidar algo que no tiene mucho que ver con el bien común, ¿no? Debo decirte, ¿no? De qué manera puedes Sí, hacer de que sí. opere esto de una buena forma, ¿no? Bueno, entonces levanté una lista independiente con otros independientes magallanes. Me enfrenté, bueno, tengo esa gracia, yo puedo decir que me enfrenté a todos, ¿no? Me enfrenté al Partido Comunista, al Frente Amplio, al, digamos, al Socialismo Democrático, a Renovación Nacional, a UDI, a los republicanos, a todos. Y finalmente sacamos una primera mayoría como lista y yo en lo personal. Ya. Y ahí entonces ingresamos a la convención. Y bueno, ahí la experiencia fue más bien diversa. O sea, la verdad es que finalmente estábamos frente a un desafío que era histórico. O sea, era la primera vez que, como te digo, en la historia de Chile, que se da la posibilidad que un órgano completamente electo pudiese definir una propuesta de nueva constitución, las reglas de cómo se gestiona el poder en una sociedad finalmente, ¿no? Están ahí. Y bueno, hicimos todo el esfuerzo para los efectos de poder llevar adelante una propuesta. Hicimos una propuesta que fue rechazada de manera contundente. Y después de eso, como te digo, traté de volver un poco a la lógica previa, ¿no? Yo siempre he estado involucrado, no solamente como un trabajo profesional habitual, ¿no? Que representar a personas en tribunales, ¿no? O comunidades, sino también ver algunas causas que a uno le interesa. Uno tiene una vocación social también que tiene que de alguna manera expresarlo. Y volví a ese trabajo de trabajar, por ejemplo, con algunas comunidades en temas ambientales. O sea, la lógica de repente de decir, bueno, no es posible hacer un cambio, o no nos fue a nosotros posible, más bien, hacer un cambio global, ¿no? En un solo acto importante para ahí empezar a avanzar, como era una nueva constitución. Pero tú sí puedes hacer cambios a nivel local, ¿no? A nivel más pequeño. De repente no vas a cambiar al país, pero sí vas a cambiar la vida de una comunidad, de Sí. un grupo de personas. Y eso también es súper valioso. Entonces, Súper bonito, sí. me he reenfocado también en eso. Y bueno, esa fue una experiencia, como te digo, de dulce y agraz, como se diría. Y espero que eso sí deje lecciones para que las futuras generaciones, si es que llegan a estar en una instancia equivalente, puedan observar, no cometer los mismos errores que se cometieron en la convención y poder sacar, digamos, algo que sea muy bueno para el país adelante. Y en esa línea, ¿qué lecciones has rescatado tú luego de estos años? Ya han pasado 3 años de ese momento. Sí, bueno, la verdad, como te digo, yo creo que hubo errores colectivos, hubo errores individuales, ¿ya? Pero todos fueron de alguna manera a perjudicar la posibilidad de que pudiésemos obtener una aprobación de una nueva constitución y un texto que convenciera al país. Yo no soy de la gente que le echa simplemente la culpa a que acá hubo una campaña, digamos, no demoníaca de las fuerzas oscuras de desinformación, que Sí. existió. Existió, ¿ya? O sí. sea, digámoslo, existió. Pero no fue solamente eso. Yo creo que también hay que reconocer que al interior de la convención se generó una dinámica que destruyó la inmensa credibilidad con la cual comenzó la convención, ¿no? El día 1 de instalación, creo que teníamos, o antes de la instalación, los problemas empezaron con la instalación de esto, pero antes de la instalación había esperanza, había una confianza enorme de una parte importante del pueblo de Chile en lo que podíamos hacer. Y eso fue sistemáticamente destruido, yo diría, de una forma irresponsable, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, creo que hubo, digamos, posiciones que eran muy intransigentes. Hubo poca, ¿cómo decirlo? Hubo poca conciencia acerca de la responsabilidad histórica que existía en este proceso, ¿no? Y en ese sentido lo que ocurrió era que como había un sector que podía por sí mismo aprobar normas, ¿no? Porque la derecha no tenía un tercio para bloquear. Sí. Entonces lo que ocurrió fue que todos los sectores del denominado progresismo de alguna manera se empezó a atomizar en grupos, ¿no?
Y se empezó a generar una dinámica bien singular, porque cada grupo que levantaba una bandera, ¿ya? Señalaba, bueno, yo quiero que esta bandera que yo planteo esté expresada en el texto de la Constitución de esta forma específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, feministas querían que hubiese una norma sobre derechos reproductivos, sexuales y reproductivos de la mujer, lo que es obvio, evidente, bueno, ¿no? De todas maneras. Pero el problema era que ellas querían que el texto fuera de la forma que ellas querían y no otra. Ambientalistas entre comillas, porque muchos de estos ambientalistas eran, yo le denominaba ambientalistas North Face, ¿no? Que eran unos gallos que habían ido a Torre del Paine, consideraron que era maravilloso, había que resguardar la naturaleza y se consideraban ambientalistas. Pero bueno, como fuese, los ambientalistas decían, ya, pero nosotros queremos la agenda ambiental, y la agenda ambiental, que tiene varios temas, ¿no? Biodiversidad, cambio climático, ya no solamente eran los temas, sino los temas tenían que estar expresados en la forma específica, concreta que ellos querían, no en otra. Sí. Ahí están los regionalistas y tú fuiste avanzando en eso. Entonces mira cuál era la posición que existía, cuál fue el juego que se dio. Había dos posibilidades, juego suma cero, nadie cedía y por lo tanto no había acuerdo entre todos para poder agregar las normas de cada uno de los sectores. O se agregaba todo según lo que cada sector quería. ¿Me entendí? Porque en el fondo ya, yo te voy a agregar tu norma ambientalista en la forma específica que tú quieres, pero tú me agregas mi norma feminista en la forma específica que yo quiero, ¿no? Claro. Entonces se fue atomizando, empezaron a haber grupos, y la verdad que eso generó, yo te diría, un poco espacio para un debate, poco espacio para poder proyectar de qué manera esto tenía un correlato con la ciudadanía, ¿no? Tuvimos al final un texto súper abundante, ¿no? Donde había un corolario de todos estos temas. Y también agregamos cosas que a la gente no le cuadraba. O sea, ponte tú, te lo digo derechamente, el tema de la plurinacionalidad. La plurinacionalidad, yo puedo estar de acuerdo con la noción y el concepto, pero no era algo claro para la ciudadanía. Y es algo el cual, como la ciudadanía no lo tenía claro, dio pie para los efectos de que se hiciera una campaña en contra y que finalmente la gente rechazara esa idea. ¿Me entiendes? Porque en el fondo, si tú vas a aplicar una idea así, la tienes que tener tú primero muy claramente establecida, cosa que desde ya te comunico, eso no existía, ¿no? Al interior de la convención. Entonces, al final se generó esta dinámica. También hay responsabilidades, porque fíjate que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Sí. por redundante que sea. Había un espacio donde nosotros teníamos 5 minutos para que cada uno de nosotros expusiera cuál era la idea que cada cual tenía de una nueva constitución. ¿Ya? 5 minutos cada uno. Ya. Entonces, uno lo que esperaba era que la gente dijera, bueno, ¿cómo quieren el sistema político? ¿Qué es lo que quieren acerca de los derechos fundamentales de los trabajadores? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con nuestro patrimonio ambiental? ¿Qué vamos a hacer con las regiones? Etcétera. Pero fíjate que me fijé en algo, y creo que esto es bien indicativo de lo que sucedió. A ver. Gran parte de las personas empezaron a hablar acerca de sí mismas. Los 5 minutos, que al final no fueron 5 minutos, había gente que habló 20 minutos, incluso más, empezaba a contar su propia historia. Entonces empezaba a decir, oye, bueno, pero yo les quiero contar que yo, digamos, nací en tal lugar, tuve toda esta vida de esfuerzo, tuve todo este desarrollo. Empezaba a contar su experiencia vital. El problema es que por valiosa que sea esa experiencia vital, la convención no era acerca de nosotros y nuestra experiencia. Era acerca de cuál era el proyecto de país que estábamos planteando. Y al final esta cuestión terminó con gente que incluso llevó una guitarra, empezó a cantar, ¿no? Haciendo como una suerte de sketch. Entonces al final, claro, pues la gente esperaba que nosotros le habláramos no acerca de nosotros mismos, si la campaña ya había pasado, sino que le habláramos acerca del país que estábamos imaginando, soñando, queriendo. Sí. Entonces, como te digo, yo creo que hubo una falta de experiencia, puede decirse. No creo que esto lo haya hecho la gente de mala, digamos. No, por supuesto. No, o sea, pero faltó ese elemento crítico. Y ¿sabes qué es lo lamentable, Gustavo? Que a mí me da la impresión que precisamente esta experiencia, que yo creo que sus efectos son mucho más profundos de lo que hasta el momento se ha podido, digamos, concebir, va reafirmando una idea que ha estado históricamente en nuestro país. Yo te diría de Diego Portales en adelante, en el sentido que hay solo un grupo dentro de Chile que tiene la consistencia y la cohesión social para poder dar gobernabilidad a Chile, ¿no? Y que el resto del país, ¿no?
no tiene esa cohesión social y esa consistencia, ¿no? Y yo creo que los liderazgos políticos y sociales demostramos, ¿no?, de que no estábamos a la altura, que no existe una masa crítica para poder generar una propuesta de nueva constitución que le haga sentido al país. Y esto se repitió peor en el segundo proceso, porque ese proceso era imposible que fracasara. Si venía todo amarrado, arreglado, tenían comité de expertos, eso vino, a diferencia del primer proceso que venía desde la ciudadanía, venía desde el poder, desde los partidos. Aún así fracasó. Sí. ¿Entendés? Entonces, ese es un desafío que como humildad hay que decir, va a tener que quedar probablemente para una próxima generación. Pero bueno, los países no se construyen, digamos, en los tiempos de una persona, ni de una generación, sino son tiempos largos y hay que pensar en el país a largo plazo. Así que ojalá que esto, por último, haya sido de experiencia y que eso se recoja para no cometer esos errores. Por supuesto. Y qué peligroso, Mauricio, o sea, que me quedé pensando en eso, qué peligroso es que se instale la idea de que el pueblo no es capaz de pensarse, de gobernarse y de imaginarse un futuro. Sí. De hecho, yo en este podcast, hace un tiempo vino Marucha Pinto, y yo le contaba esta experiencia que te lo voy a transmitir a ti, que a mí me convocaron para hacer campaña por el apruebo de salida, y yo fui al norte, a Copiapó, tomé un avión, fui al baño y la azafata me empieza a preguntar, oye, ¿y tú para dónde vas? Y no sé qué. Y yo le digo, no, voy a hacer campaña por el apruebo. Ya me dice, ¿sabes qué? Yo con todo respeto, pero voy a votar rechazo. Y yo le pregunto por qué, porque yo muy en mi rol de activista, haciendo campaña, entonces me dice, no, pero es que sabes que siento que pura chacota, yo creo que tendrían que haber habido abogados. Si los abogados son los que tienen que escribir estas cosas, ellos son los que saben. Yo le decía, pero es que la gracia de este proceso es que había una mixtura de personas de diferentes lugares y eso finalmente nutre la propuesta. Interesante que haya una persona, voy a inventar, no sé, un deportista, que haya un profesor, que también hayan abogados, por cierto, pero que haya un médico y ojalá hubiera un barrendero. Estoy inventando. Ya me decía, no, a mí no me gusta, yo preferiría que le hicieran los abogados. Y eso va en línea de lo que tú estabas diciendo. Pareciera que se va instalando la idea de que hay un cierto sector que tiene que dirigirnos. Y sí, una lógica casi patronal. Es que los que tienen además el poder piensan eso. O sea, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Miren, ya tuvieron la posibilidad, pudieron hacerlo, no fueron capaces de hacerlo. Bueno, también hicieron una campaña fuerte de mentiras en contra de eso. Pero como te digo, no nos engañemos. También el texto tenía cosas que a la gente en su mayoría no le hacía sentido. Claro. Entonces también hay que ser franco en esto y también hay que ser franco en el sentido de que la credibilidad de la institución, ¿no?, de la convención era algo que teníamos que resguardar, yo te diría, de una mejor forma, tanto de manera individual como colectiva. Y eso claramente no ocurrió y se destruyó esa credibilidad. Entonces, ese es un problema y como te digo, son lecciones que hay que tomar. O sea, a ver, te doy un ejemplo. A mí, yo me acuerdo que estaba en Calama, ¿no? Estábamos llegando a la fase final del proceso constituyente. Entonces había una comisión que tenía que básicamente redactar el texto final para que fuera más o menos coherente en términos de lenguaje, ¿no? Ya. Y ya, pues yo llegué un poco antes que el resto y me quedé esperando. Y de repente se me acerca un grupo de personas que representaban comunidades indígenas. Y dije, ya, listo, acá estoy perfecto, ¿verdad? Me van a abrazar, qué sé yo. Y de repente llega y me mira y dice, oye, ¿y no ha llegado el resto de la gente? No ha llegado. Ya. Y les pregunté, bueno, ¿ustedes vienen aquí a apoyar el proceso? No, venimos a reclamar, pues. Y dije, ¿por qué van a reclamar? No, pues porque mire, a mí la gente me grita en la calle. Me dice que yo no quiero ser chileno, que queremos, y nosotros queremos ser chilenos. O sea, mira lo que te decían. Nosotros no queremos vivir aparte. Nosotros queremos estar con la gente. Ahora, datos. Yo tengo un gran amigo y colega que se ha dedicado al derecho indígena durante años. Y cuando terminó el proceso, ¿no? Y salió el rechazo, me mandó las votaciones de las comunas que están registrados por CONADI que tienen mayor población indígena en Chile. Con los resultados apruebo y rechazo. Tú no me vas a creer que solamente ganó la apruebo en una, que era Rapa Nui. En la Araucanía el rechazo arrasó. Bueno, en Petorca ni a hablar. Pues, Petorca, yo creo que Petorca, la palabra Petorca fue una de las más utilizadas durante la convención. Entonces, a lo que voy, yo creo que
es un desafío también. Uno dirá, no, la campaña digamos, de descrédito, es cierto, existió y tuvo un efecto. Pero ojo, el plebiscito de entrada tuvimos un 80%. En el plebiscito donde o más bien la elección de constituyentes, la derecha no sacó ni un tercio. Y si tú ves los índices de credibilidad que tenía la convención justo antes de instalarse, eran altísimos. Entonces ahí hubo algo que yo creo que hay que reflexionar con humildad, ¿no? Eso también es bien importante, no echarle simplemente la culpa a algo externo, sino pensar en qué nosotros nos equivocamos para que haya un testimonio. Por lo menos el texto, ¿no? Ahí está también, y eso también va a ser un testimonio para el futuro. Pero yo te digo, en la convención también yo empecé a observar, como te decía, yo había trabajado antes en el Congreso, se suponía que esto era lo nuevo, ¿no? Era la nueva política, era una convención que estaba integrada por muchas personas de sectores que nunca habían estado representados en órganos que eran parte de la institucionalidad. Y resulta que, yo te digo que al cabo de 6 meses, la lógica era la misma, es increíble. O sea, sí, todos buscando, ¿me entendés? Están más preocupados del cargo, cuántas comisiones tenemos, cuáles son las vicepresidencias. ¿A quién le interesa? Tenemos que escribir un texto, no repartirnos cargos en además un órgano que iba a durar un año. Que Mauricio, eso es súper interesante porque ahora mientras te escuchaba pensaba precisamente eso, pareciera que hace crisis en cuanto vuelve a convertirse en lo que siempre hemos visto. Y incluso yo estaba pensando ahora que el sistema representacional que tenemos, pareciera que la convención, por el acotado tiempo que tenía, tampoco pudo volver a las comunidades a preguntarle efectivamente qué querían. Entonces se formó una distancia entre la gente y la convención, que yo la comprendo porque además les dieron un año para hacer una constitución entera. Entonces creo que esa forma de hacer política donde yo voy, voto y luego dejo que esa persona decida por mí, pareciera que ya no hace tanto sentido. Pareciera que de inmediato se forma una distancia y eso provoca que, por lo que tú decías, como estos sectores indígenas que votaron rechazo a pesar de que era una constitución pro-indígena, uno podría llamarle. Claro, por eso te digo. Entonces, que lo que pasa es que los que se decían que eran representantes de ese mundo, por ejemplo, parece que no tenían esa representación realmente. Sí. ¿No? Entonces, por eso te insisto, o sea, el punto es que hubo muchas dinámicas. Te insisto, yo de repente, todos criticaban, queremos eliminar el Senado. A mí me da risa porque muchas de las personas que dicen queremos eliminar el Senado, que hoy día están postulando al Senado, lo que es impresentable, digamos. Pero bueno, dicho eso, yo había trabajado 12 años en el Senado, yo sabía cómo funcionaba, como asesor legislativo, obviamente, pero observaba. Te juro que al cabo de 6 meses, la lógica, ¿no?, de funcionamiento interno era muy parecida en la convención. No. ¿Me entendés? Entonces, y de nuevo, no quiero ser, digamos, impertinente, pero el caso que te pasó a ti, derechamente, con el Frente Amplio, que tú mandaste una carta para ser candidato y te negaron el cupo, básicamente bajo la hipótesis de que hay 2 personas que son militantes del partido que tienen mejor derecho para poder ocupar, entre comillas, un cupo, es la lógica tradicional de los partidos políticos, donde no les importa mucho de qué manera representan de una manera más idónea lo que se supone es su catálogo de principios e ideales, ¿no? Sino lo que interesa es cómo acceden a un determinado cargo, una determinada cuota de poder. El subgrupo del grupo que está al interior de este grupo llamado partido político reclama para sí esto y le importa un reverendo carajo si es que hay una mejor alternativa, porque la idea es mantener esa cuota de poder, ¿me entiendes? Y esa idea se empezó, aunque tú no lo creas, a replicar al interior de la convención con el tema de los cargos, ¿no? Las presidencias y las vicepresidencias de las comisiones, las presidencias y vicepresidencias de las mesas, ¿no? Y era algo vacío, porque estamos hablando de un órgano, te insisto, que iba a durar un año y que tampoco incidía esos cargos demasiado respecto de cuál iba a ser el resultado, ¿no? En la forma como estaba diseñado el sistema. Entonces, ese es un vicio, el cual si los partidos políticos de una buena vez no despiertan de todos los sectores, sobre todo de aquellos que se denominan más progresistas, si no se sacan esa venda, ¿no?, esa lógica para funcionar y traten de tener mejor conexión con la ciudadanía, entonces la crisis de representatividad va a seguir profundizándose. Exacto, exacto.
Oye, Mauricio, se nos fue volando el ¿En tiempo. serio? Estuvo muy interesante. Creo ¿verdad? que el tema de la convención tenemos que seguir analizándolo. Es un tema doloroso. A mí el 4 de septiembre de 2022 me marcó profundamente y me hizo cambiar mucha de mi visión política. Yo creo que a muchos nos pasó que la gente que nos rodeaba, todos votaban a prueba y como que uno decía, va a ganar el apruebo por mucho. Claro. Vaya error. Eso Bueno. me hizo como decir, bueno, hay que conversar más con la gente que nos rodea. Cuestionarnos también a quién representamos. Me quedó dando vuelta esta idea que dices tú. Pareciera que quienes representaban a ciertos mundos, pareciera que no lo estaban representando tan bien. No sé. Es que este es un tema que hay que seguir reflexionando porque si alguna vez como pueblo nos toca estar en algo cercano a esto, no podemos desaprovecharlo. Tienes razón, yo creo que como te digo, una experiencia que tiene que ser abordada. Tampoco hay que quedarse pegado, ¿ah? Yo la verdad es que también hay muchos ex colegas que siguen no entrampados en esto. Yo creo que hay que reflexionar, pero hay que dar un paso adelante, ¿no? Y hacernos cargo de la realidad tal como es. Y hoy día hay muchas cosas que podemos avanzar del mundo de lo legislativo, del mundo de las comunidades, ¿no? Hay un espacio grande para que desde la sociedad civil también muchas personas podamos, ¿no? Hacer un aporte en ese sentido y también un ejercicio de humildad, ¿no? Porque en el fondo hay mucho más que el entorno de uno mismo. Y uno también, eso me llamó mucho la atención, muchas personas que se decían que eran cercanos al pueblo de Chile, se dio el rechazo y empezaba a decir, oye, pero el pueblo es una porquería, digamos, esta gente es una basura, ¿cómo se le ocurre votar en contra de ellos mismos? Mientras que al revés, uno tiene que preguntarse cómo uno no llega a las personas. Exacto. ¿Me entendió? O sea, el desafío es de uno para llegar a las personas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Y ojalá, sobre todo, quienes están a cargo del sistema de partidos políticos también lo hagan, ¿no? Y eso es muy importante, porque si no, esta distancia se va a ir creciendo, creciendo, Exacto. creciendo. Sí. Oye, y un día va a aparecer un caudillo que va a arrasar con todo, ¿ah? Como ha ocurrido en otros países, sobre todo de Latinoamérica, y puede poner en riesgo las instituciones democráticas que ya son febles en nuestro país. Por lo tanto, de esa perspectiva, te insisto, yo creo que no solamente tenemos que quedarnos en la reflexión muy necesaria, sino también en la acción. De repente no tenemos una bala de plata gigante para cambiar todo de una manera estructural, pero sí podemos hacer cambios, ¿no? Graduales, de a poco, desde los distintos ámbitos en que nos movemos, la gente que nos escucha, desde el ámbito comunal, desde el ámbito regional, ¿no? Para poder avanzar en un Chile que nosotros no tenemos que renunciar a esa idea de un Chile que sea más digno y más justo. Mauricio Daza, muchas gracias por venir. Gracias, Gustavo, por la invitación.